Hola a todos, bienvenidos al canal, yo soy Ellen y hoy les traigo un video que es de cómo dibujar hielo. Esto fue en las encuestas de Instagram y también fue uno de los más votados. Aquí tenemos la guía de un cubo tridimensional y como pueden ver lo tengo dividido en capas diferentes. Y ahora agregaremos una nueva capa y el recorte, y esta es la paleta que usaremos en el tutorial. Como ya tengo la base y la guía más que todo lista, utilizaremos el tercer color y el pincel aerógrafo normal y la herramienta varita mágica, lo que va a hacer que se nos divida así en triangulitos, y lo que haremos es pasar ligeramente el aerógrafo. Pueden unir esta capa, yo la uní, no hay ningún problema. Entonces haremos una nueva capa y pueden activar la atenuación o no. Y ahora usaremos el pincel pluma suave para hacer estas líneas en cada una de las líneas guías que hicimos. Estas guías son también parte del dibujo, así que por eso no las borro. Ahora usaré el bloqueo alfa porque en esa misma capa usaré el pincel aerógrafo normal con un tono un poco más claro que el color base. Esto es para hacerlo más que resalte la parte de adentro. Ahora con el mismo color vamos a dibujar pedazos mucho más gruesos. Esto es para darle ese efecto del cubito. Lo pueden hacer en la misma capa o en una capa aparte, pero siempre usando el recorte para que así se refleje en el mismo lugar. Y lo pueden hacer como estoy mostrando aquí en el video, no tiene que ser perfecto ya que es un cubito. Ahora agregaremos una nueva capa y el pincel pluma suave y usaremos el primer color para hacer el mismo proceso, pero esta vez que no sea tan, digamos, tan grande, sino al lado de las primeras que hicimos con el color número 3. Y haremos el mismo proceso con el color blanco. Esta vez añadí una nueva capa y usé el recorte cuando uní las dos del color 1 y el color 3. Y así voy haciendo, y pueden usar la atenuación activada o no. Y te invito a suscribirte y darle me gusta a este video y dejar un comentario. Ahora a continuación ven cómo estoy haciendo, no tiene que ser ni muy grueso ni muy finito, pueden también agregar en ciertas partes uno más grueso o uno más finito. Eso es para darle más imagen al cubito. También pueden hacer pequeños brillos, así como pueden ver. Y así. Ahora en una nueva capa haremos los brillos finales, que serían una nueva capa, recorte y el modo pantalla. Usaremos un color blanco y vamos a hacer este paso, que va a ser tapar, digamos, cada cara de nuestro cubito. Y le podemos bajar la opacidad para que se vea con un efecto transparente como lo tiene un cubito. Y también añadir la misma capa, los mismos pasos para hacerlo alrededor. Le bajamos la opacidad, vemos cómo queda, y en una nueva capa y modo pantalla con la herramienta de lazo vamos a cubrir cada cara del cubito para hacer estos brillos como un reflejo, y le bajamos la opacidad. También podemos usar el borrador aerógrafo normal para disminuir un poco la intensidad para que no se vea súper marcado. Este tutorial ganó también en la encuesta de Instagram, también fue bastante votado, así que por eso voy a hacer los videos más votados, ya que eso es lo que ustedes necesitan. Y así. Y por último haremos una nueva capa con el color blanco y la atenuación activada con el pincel pluma suave para hacer estos bordes, para que tenga un toque más de hielo. Y listo. Y nada más lo multipliqué para hacer muchos cubitos.
Espero que te haya gustado y espero verte en otro próximo video. Chao.